¿Qué me pasa? Se me corta la respiración, se me hincha la panza, se me cierra la garganta, se van a dar cuenta. Cancelo planes a último momento. Cambia la secuencia. Como alguien que ha pasado por ataques de ansiedad, busqué información, soluciones y recetas mágicas en internet para que esa sensación horrible se vaya. Y en la mayoría del material solía encontrarme con una introducción larguísima, y si bien desarrollaba mi paciencia, no quiero hacerte lo mismo. Así que, hablemos de ansiedad. Arranquemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Ansiosamente. Vamos a abordar la ansiedad con empatía. Vamos a tratar soluciones prácticas tanto para aquellos que luchan con la ansiedad como para quienes desean apoyar a sus seres queridos. Cuando Marce me pregunta, ¿y tú cómo estás? Y yo le dije, wow, qué buena pregunta. O sea, dije, Sí, generalmente. alguien se interesó por saber cómo me siento yo con esta situación, con Claro. lo que estoy viviendo, con lo que estoy pasando con mi esposo. Y fue como que, wow, gracias por preguntarme eso, porque necesitaba también, hey, mira, sí, me afecta a mí también Claro, esto. generalmente van todos los focos a la Claro. persona que se siente mal, pero Sí. en realidad la otra persona o los que acompañan la familia Sí, sí. indirectamente van afectados. Para mi punto de vista, la ansiedad no es una cosa, sino que es una secuencia, ¿verdad? Es una secuencia que uno sigue. Si quizás empiezas a investigarla más detenidamente, te vas a dar cuenta que a veces es con un pensamiento, a veces es con una situación, a veces es una respuesta aprendida sobre algo que tú ves, algo que tú sientes, ¿no? Entonces se vuelve una secuencia, no una cosa, sino una secuencia. Significa que si nosotros cambiamos la secuencia de cómo nosotros hacemos la ansiedad, seguramente puedas destrabar y cambiar esos patrones que por tanto tiempo los has continuado, ¿no? Hay un versículo que está en Filipenses 4, del 6 al 7. Y dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahorita voy a indagar un poquito en esto, porque por momentos parece como uno de estos consejos simplistas de los que hablamos. No se inquieten por nada, ¿no? Pero es importante quien lo dice. Claro. Es importante el contexto en el que se dice, porque lo escribe Pablo, ¿no? Y Pablo es un tipo que había pasado por distintos tipos de preocupaciones y por distintas situaciones. Por eso respeto sus palabras, porque no es lo mismo que alguien que nunca ha pasado por eso te diga, no te preocupes, no te inquietes, sino es alguien que de hecho te está enviando a tomar otra secuencia, hacer otra secuencia, ¿no? En donde él te dice, en toda ocasión, con oración y ruego. Pero ahorita vamos a indagar en esto. Hace un tiempo atrás yo estaba viendo un video de un caballo. Y el video de un caballo mostraba cómo desde bebé le habían puesto una correa y lo habían mantenido en el mismo lugar. Después le sacan la correa y el caballo no se movía más. O sea, porque había aprendido eso, había aprendido que su sitio de movimiento, su rango de movimiento era muy corto, ¿no? Y en muchas ocasiones nosotros funcionamos de esa misma forma. Es como que tenemos respuestas aprendidas hacia una situación. Y por momentos es como que decimos, bueno, entonces yo nací para ser esta persona que responde ansiosamente ante cualquier situación. Y mi invitación es siempre a no conformarse en eso, ¿no? Es decir, a lograr identificarlo, nombrarlo, validarlo y a partir de ahí trabajarlo, porque es a lo que nos invita Dios, ¿no? A que nosotros estemos en este constante movimiento y empecemos a mejorar en nuestras áreas para que nosotros podamos tener calidad de vida, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a esta secuencia de la que nos habla Pablo, él dice en toda ocasión, y nos habla de la oración, nos habla del ruego, ¿no? Muchas veces nos dicen, no, bueno, es que la respuesta es la oración. Y yo creo que Pablo era muy inteligente, muy brillante como para simplemente mandar a las personas a orar, ¿no? Definitivamente que en la oración uno puede encontrar mucha sanidad, no es que estoy diciendo lo contrario, pero de lo que está hablando Pablo es una secuencia, es una seguidilla de estas cosas, es decir, estar en esta constante conexión con Dios, contigo mismo, porque en la oración haces eso, en la meditación haces eso. Cuando tú meditas, lo que haces es encontrar esa mente que tiene tanto ruido, que está en constante movimiento y tratas no de llevarla que esté quieta, pero simplemente a tratarla de llevar a un espacio de silencio.
Y fíjate que él habla en la oración, ¿no? Habla también del agradecimiento. Cuando uno agradece, ¿qué es lo que hace? Básicamente le das espacio a pensar en cuáles son las cosas que sí están saliendo bien en tu vida. Hace un tiempo yo había escuchado a un psiquiatra que hablaba de esto, que él decía que aún en los días más duros, él se hace esta pregunta: ¿qué salió bien hoy? ¿Qué salió bien hoy? Y él llega en un momento y dice: el día en el que mi papá murió, yo me hice esa pregunta al final del día. Dice: ¿qué salió bien hoy? Cuando tú te enfocas en las cosas que sí están saliendo bien dentro de la situación que estás viviendo, te da una perspectiva distinta. Y Pablo nos invita a esto, que nosotros oremos, le llevemos esas inquietudes, esos miedos, esos motivos de ansiedad. No es que quizás sea la respuesta, porque no quiero que alguien salga de esta conversación diciendo: me mandó a orar entonces. Claro. No, yo lo que sí creo es que para dedicarte ese tiempo, para orar, para dar gracias, es apartar un momento de tu día para frenar y para evaluar aquellas cosas que están dentro tuyo, que yo creo que al final te llevan a un mejor puerto. ¿Cómo cambia la secuencia? Qué importante es poder decir: bueno, listo, hasta acá. Ansiedad, hasta acá. Y digo, cambiar la secuencia tiene que ver con que te hagas cargo y responsable de lo que te pasa y de lo que sientes. Y te voy a dar las 3 A para que puedas aplicar a partir de hoy y puedas cambiar la secuencia. La primera A es la A de autoconocimiento. Cuando vos sos capaz de conocerte tanto a vos mismo, de poder saber cuáles son tus pautas de alarma, cuáles son los estresares que van a venir y que te pueden llegar a generar o desencadenar un ataque de ansiedad, el autoconocimiento es clave, porque vos vas a saber qué situaciones te lo pueden llegar a despertar y cómo o evitarlas o prepararte de antemano para esa situación. Si vos sabés que ir a hablar con ese jefe te va a generar o te va a disparar la ansiedad, vas preparado, preparada de antemano para que cuando te enfrentes a eso tengas los recursos como a full para poder enfrentarte a eso y puedas saber lidiar con la ansiedad. Lo segundo es aceptar. Aceptá que la ansiedad te está invadiendo, aceptá que la ansiedad es parte de tu vida, que nunca vas a poder erradicarla, nunca vas a dejar de ser ansioso, capaz que decir: ¿cuándo voy a dejar de ser ansiosa? Nunca. Aceptá la ansiedad como algo bueno, pero aprendé a controlarla. Aprendé a decir: hasta acá llegás, ansiedad, me ayudás un montón en un montón de cosas, pero no te quiero de forma desregulada. Entonces el aceptá tiene que ver con el acepto que soy ansioso, acepto que soy ansiosa, pero a partir de ahí voy al paso 3, que es afrontar. Cuando yo afronto la ansiedad y la puedo elaborar, la puedo trabajar en terapia, hablándola con alguien, aprendiendo ejercicios de relajación, aprendiendo ciertas pautas que me permitan decir: bueno, cuando me pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Y tener tu kit ahí preparado como para poder salir de eso sola, es clave. Entonces las 3 A para poder cambiar la secuencia tienen que ver con el autoconocimiento, con la aceptación y el último paso con el afrontamiento. No podemos quedarnos únicamente con aceptarla, tengo que trabajarla, tengo que hacer algo, tengo que afrontarla y poder trabajar sobre eso para poder aprender, en definitiva, a convivir con la ansiedad toda la vida, pero aprender a regularla. Sí, bueno, a mí una cosa que me encanta es que tú hayas podido tener el valor de reconocer que estabas pasando por eso, de hablarlo y de también darme la oportunidad a mí de desde mi lado ignorante, sin saber nada las veces que te pasó, esa oportunidad también de aprender la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo apoyar a esta persona, cómo ser ese bastón para ti en ese momento tan duro, ¿no? En esos momentos tan duros. Que uno siente también que se le va a acabar, no sé, el matrimonio. Es verdad. O que cómo va a ser. Es duro, sí. ¿Cómo voy a vivir a partir de ahora? Sí. Con una persona que no era así y ahora parece que va a ser todo el tiempo así. Sí. La meta, Ángel, no creo que sea no tener ansiedad, porque eso es lo que a veces quieren las personas. Quiero llegar a una terapia y no tener nunca más la ansiedad, pero lo que quiero aprender a hacer más bien es canalizarla, entenderla, saber cuáles son los detonantes, para a partir de ahí pues ir mejorando, porque no hay cosa más sanadora que cuando esa alerta se enciende, tú sabes lo que es, no me da miedo. Claro. No me da miedo que aparezca, porque sé que es una alerta de mi cuerpo diciéndome que hay algo a lo que le tengo que prestar atención. Entre más yo me distraigo, entre más yo lo ignoro, más presente se hace porque me está tratando de salvar al final, ¿no? Cambiar la secuencia, y hablabas recién de cosas que aprendimos y las aprendimos de cierta manera, y es como que en el cerebro hay una cajita y la metimos así y cerramos esa cajita y le pusimos llave y nuestra mente cree eso para siempre. Para cambiar esos pensamientos es muy difícil. O sea,
hay que hacer mucho trabajo. Y hablando acá en esta conversación, en este episodio, pareciera como que es algo que se puede hacer rápido y en realidad lleva un tiempo. Ya un tiempo. Y tú has sido testigo de Sí, eso, claro. tú lo has vivido de carne propia eso. No, pero yo misma puedo decir que tú no sos la persona que yo conocí. ¿Pero por qué? Porque no te diste por vencido en eso. Seguiste investigando, seguiste indagando, encontraste cosas que te ayudaron, encontraste cosas que no, y también en el proceso encontraste cosas con las que no te da más vergüenza, no tienes por qué dar más explicación sobre eso. Dices, ok, esto lo vivo de esta forma y un día quizás está más presente, un día está menos presente y estoy bien con eso. O sea, aprender a surfear esa ola, no se trata de eso. Es decir, por eso te digo que cuando nosotros tenemos esta mentalidad de blanco o negro, o tengo ansiedad o no la tengo, no sé si es tan así, ¿verdad? Es decir, aprendo a convivir con ella de una forma en la que yo puedo sentir miedo y puedo sentir paz. Yo puedo sentir miedo y puedo sentir paz. Sabes que no hay cosa más sanadora que entender que tú puedes sentir dos emociones a la vez. Por más que esas emociones por momentos sean hasta contradictorias, las puedes sentir ambas a la vez. De hecho, en Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Dice, ¿no? Es decir, Él nos da a nosotros una paz que sobrepasa cualquier entendimiento que nosotros podemos tener. Y podemos por momentos sentirnos ansiosos y sentir paz. Sentir miedo y sentir paz pueden coexistir. Parece más fácil cuando te diagnostican una enfermedad física, porque sabes que hay una medicina con la que se puede tratar. Pero cuando te sucede algo con la salud mental, los demás no lo entienden, porque no se puede ver lo que te pasa. Todas las ansiedades son distintas. Tu ansiedad no es mi ansiedad. Se pueden parecer, tienen puntos de contacto, pero son distintas. Y por ese motivo te digo que si buscas curarte de la ansiedad, estás en el camino equivocado. Y no lo digo como alguien que ya superó todo, sino más bien te hablo como una persona que sigue trabajando y aprendiendo a convivir con la ansiedad. Esto no va a desaparecer, pero podés aprender a manejarlo y que la ansiedad no te domine. Los pensamientos automáticos e intrusivos, que le llaman los PAI, son normales en un montón de personas. En algunas se dejan llevar y no pueden impedirlo y eso desencadena la ansiedad, y en otras que tienen esta capacidad de poder frenar, pueden como nivelarlos. Ahora, ¿qué puedo ofrecerte? ¿Qué herramienta puedes tener para controlar los PAI? El registro de pensamientos. ¿En qué momento del día ocurrió? ¿Cuántas veces a la semana te ocurrió? Porque muchas personas creen, no, estuve toda la semana con pensamientos intrusivos, y cuando los registran, los mandamos a registrar, realmente tuvieron un día, pero invadió tanto su mente que ocupó mucho espacio y ellos creen que pasó todo el tiempo, todos los días, pero quizás ocurrió en un momento, en una mañana. Por eso es clave que puedas identificar a qué hora del día ocurrió, en qué momento, qué lo desencadenó, cuál fue la emoción que te generó y también qué comportamiento te llevó a hacer, cómo actuaste después de haber experimentado este pensamiento intrusivo que te vino. Una vez que viene ese pensamiento y lo lográs identificar y lo lográs escribir, registrar, a partir de ahí se empiezan a calmar. ¿Qué le dirías a alguien que lo está pasando mal? Darte la oportunidad de sentir, tomarte realmente ese momento de pausa, y a veces la pausa y el sentir va a ser doloroso, ¿no? Y va a ser sentarte en heridas que realmente te pueden llevar a sentir cosas que nunca has sentido antes y te pueden dar incluso ataques de ansiedad más fuertes, pero sí que del otro lado hay un espacio de sanación que trabajado de manera correcta, de la mano de un terapeuta que pueda hacerte internalizar un poco más lo que estás sintiendo. Hay vida, y hay una vida que también siento que te ayuda mucho a sanar a otros y ayudar a otros en el camino. Lo primero que diría fue: no seas tan torpe de callarte. Es mucho más común los problemas de salud mental de lo que vos te imaginás. No te guardes eso, no te guardes en el silencio de creer de que nadie está dispuesto a ayudarte. Háblalo, compartilo, decilo rápidamente y busca ayuda en personas que sabes que van a apoyarte y van a confiar en vos. Creo que es fundamental en todo esto, y creo que fui reiterativo en nombrar a mi mujer, a mi pastor. ¿Por qué? Porque necesitas gente de confianza, porque verdaderamente no todos están preparados para ayudarte con temas de salud mental. Así que si estás pidiendo un tema en este momento como esto, te desafío
a que busques ayuda a las personas que sabes que te van a ayudar? Bueno, número uno, no eres la única persona. O sea, somos muchos que pasamos por eso. Número dos, no es algo malo. O sea, es algo que no es porque eres una mala persona o porque es una enfermedad terminal o algo. Es algo que le pasa a la gente. Y número tres, que no es algo imposible. Es algo que se puede superar, que se puede trabajar y se puede vivir tranquilo con eso. O sea, no es algo de lo cual te tienes que avergonzar. Y hay ayuda. Pienso en lo que me decís y es verdad. Yo tenía, o sea, de vez en cuando me pasa todavía el hecho de no poder comer cuando voy a un lugar, porque la cabeza me dice que no me va a pasar la comida y en ciertos momentos me agotaba, me la pasaba mal, me quería ir del lugar, no quería responder, pensaba que la gente se estaba dando cuenta de lo que me pasaba y con mucho trabajo, con cambios de secuencia, con lugares donde uno de verdad podía ser vulnerable, hoy en día, aunque vengan esos pensamientos, que son pensamientos mentira, como lo decíamos en el episodio anterior, como bien decías, ya no me dominan, Qué bonita palabra. sino que ya los puedo surfear, como decías, y no termino agotado, no tengo que darle explicaciones a nadie de por qué quiero comer o no. Entonces es brillante el hecho de cambiar la secuencia. Sí, me encanta esa palabra que utilizas, el ya no me domina, porque esa es la meta. No que se extinga esa emoción, sino que no te domine. ¿No? Y hay algo precioso que por más que quizás no sea la motivación principal, pero algo que definitivamente aporta, es que con esto que yo te contaba del miedo que a mí me da en el momento donde hay turbulencia, algo que yo me he dado cuenta es que a la misma vez ese miedo me ha dado un nivel de conciencia mucho más grande del que yo tenía. Porque yo puedo entrar en un avión y yo sé exactamente cuáles son los viajeros que tienen ese mismo miedo. Y en distintos vuelos, lo que a mí me ha calmado esa ansiedad o ese miedo es acompañar a otra persona en lo que está viviendo. Y al final se trata de eso. Claro. Cuando tú pasas por... Ojalá que no pasemos por experiencias así, pero cuando tú pasas por esas experiencias, tu corazón se vuelve mucho más dócil y más dispuesto a acompañar a otros con lo que están pasando. Yo estoy segura que tú también te das cuenta cuando estás en algún lugar y hay alguien que tiene una botella de repente de más, que no está comiendo, uno se da cuenta de eso. Y Dios termina utilizando eso para bendecir y acompañar a otras personas, ¿no? Tal cual. Una vez leí un libro que decía que el 80% de los pensamientos que las personas tienen catastróficos son basados en irrealidades. O sea, si yo estoy frente a un puma, a un animal feroz, es normal que yo tenga miedo y tenga una sensación de que voy a morir y que tienda a protegerme. El cerebro va a tender a querer protegerse frente al peligro. Pero, ¿qué pasa cuando el peligro no es real? Cuando yo me imagino, me recreo en mi mente pensamientos o ideas de que algo malo va a ocurrir, pero sin que haya un escenario real que esté ocurriendo. Eso es lo que sucede con muchas personas hoy en día. Y lo llamativo de esto es que el cerebro, se comprobó, no tiende a diferenciar cuando algo es real o cuando algo no es real. Entonces, las emociones o lo que genera es la misma cuando estás frente a una situación real de peligro que cuando no lo estás. Entonces tenemos que educar al cerebro y volver como a recrear situaciones en donde decir, ¿qué posibilidad hay de que ocurra esto que yo tanto temo? Entonces cuando vos te pones a pensar en qué posibilidad hay de que ocurra esto, te das cuenta que, validándolo con la realidad, no hay algo de eso que pueda llegar a ocurrir, por lo tanto se calman los pensamientos. La ansiedad no tiene la última palabra. Aprende a cambiar tu enfoque y a encontrar esperanza en medio de la adversidad. Practica la gratitud diaria y busca apoyo en tu comunidad de fe para enfrentar la ansiedad juntos.